Merodeadores. Saber es poder. Bueno, antes que nada quisiera que me platicara un poco sobre cuántos años lleva siendo docente, qué carreras ha estudiado y un poco sobre su trayectoria en la enseñanza. Sí, mira, llevo dando clases en la universidad de manera permanente hace 8 años. Incursioné en esto porque recibí una invitación en principio y me voy a retrasar un poco en el tiempo. En principio, hace aproximadamente 15 años me tocó dar un diplomado, participar dentro de un diplomado sobre capacitación para funcionarios municipales que organizó la UASH. Este diplomado se dio en la en la maestría de la Facultad de Ciencias de Contabilidad, en donde fue invitado para participar como capacitador de este diplomado, precisamente en el concepto o en la materia de manejo de medios. Fue dirigido para presidentes municipales de diferentes municipios, síndicos, regidores, y en esa ocasión me gustó mucho la interacción educativa. Obviamente ya en otras ocasiones me ha tocado dar por mi trabajo, por mi experiencia profesional, conferencias a diferentes personas del área de la comunicación y periodismo, y esto me gustó mucho. Entonces, cuando me recibí la invitación para impartir la materia en periodismo en la recién creada o extensión, perdón, de la extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en Chihuahua, me incorporé inmediatamente en el área de periodismo y comunicación. Y me ha resultado muy enriquecedor, muy grato poder compartir con los alumnos, no conocimientos, diría yo, sino experiencias, porque los conocimientos se pueden adquirir directamente a través del autodidactismo, pero las experiencias, el intercambio, el cómo adecuar un concepto a una situación real, es lo que creo yo que me ha favorecido un poco, porque tengo en suerte de haber trabajado en medios de comunicación y en oficinas de prensa que me han permitido compartir esa experiencia, tratar de hacerla fluida, tratar de hacerla entendible, no solamente el presentar o exponer conceptos de una presentación, sino también revestirlo de la experiencia que indica el trabajo profesional como comunicador, como periodista, y eso me ha dejado una gran satisfacción, porque para terminar con esta primera pregunta, te diría que tuve en suerte trabajar por muchos años, cerca de 20 años, en medios de comunicación, en periódicos del municipio, de esta capital, y también en oficinas de prensa del sector público, en gobierno concretamente, tanto en el Congreso del Estado como en el Poder Judicial, como en el Poder Ejecutivo. En las tres áreas de comunicación me tocó participar y en algunos casos ser el responsable de diseñar el reglamento de aplicación de la Oficina de Comunicación Social de estas áreas, y esto me dio una gran conocimiento que me gusta compartir y que espero que los alumnos asimilen de alguna forma. Actualmente en todo esto de la pandemia, ¿es tutor? Sí, efectivamente, tengo asignado un listado de 11 alumnos, y también tengo asignado lo que es ahora el nuevo modelo que están implementando, que es el tutor como asesor de carrera, en donde me fue asignado un grupo completo de primer semestre, en el que afortunadamente pues me toca dar clases, y eso me permite desarrollar esta actividad. Lo que también hay que reconocer que impide un poco el contacto con los alumnos de las tutorías personalizadas, porque es obvio que al tener un grupo completo, el número de alumnos se incrementa y el número de actividades que hay que desarrollar también. En base a su experiencia tanto en tutorías de grupos de asesor de la carrera como en personales, ¿ha notado o le han platicado sobre los problemas de salud mental en general? Sí, me ha tocado atender, no directamente porque no somos especialistas, pero en ocasiones algunos alumnos se abren muy con sinceridad y con confianza,
y platican de esas problemáticas, y lo que se tiene que hacer es canalizarlos, ¿no? Canalizarlos a la instancia correspondiente, que el mismo sistema de tutorías te lo permite. Ahí tú identificas a la persona que tenga esa problemática, ya sea incluso, ¿por qué no?, por observación propia, por algún indicio que el maestro advierta, o incluso por lo que te decía en su momento, porque el mismo alumno se abra contigo y te platica. Me tocó un caso concretamente, obvio, esto fue durante el proceso en el inter en que cambiamos de presencial a virtual. Me tocó un alumno de primer semestre que él expresamente me dijo que tenía ciertos problemas y que estaba medicado, y lo canalizamos a la unidad correspondiente. Eh, ya en esta etapa de la pandemia, ya de la distancia, no he tenido un reporte directo, y te repito, porque la comunicación pues es básicamente por mensajes o correos electrónicos. Eh, ya que menciona que los canaliza, ¿usted sabe exactamente la red de apoyo que hay de la facultad hacia los alumnos? Lo conozco por pláticas, no me tocaba participar directamente porque, repito, no me atrevo a atender un problema de esa naturaleza por la falta de conocimientos, por la falta de la preparación profesional que el caso requiere. En ocasiones pudiera resultar, desde mi punto de vista, contraproducente el tratar de dar un consejo, encaminar, proponer a algún alumno que se encuentre en una situación compleja, porque puede ser, repito, contraproducente al carecer uno de los conocimientos propios sobre el área. Entonces, definitivamente lo que se hace es de acuerdo a lo que nos instruyeron en las capacitaciones, es en el área del área correspondiente canalizarlo, decir que tiene necesidades de tal tipo, y en ocasiones hay un directorio en donde existe una persona asignada para reportarle estos casos. Y por ejemplo, ¿a qué área correspondiente le tocaría? Aquí en el caso específico es a psicología. Hay un departamento de psicología que se encarga de atender estos aspectos. Em, ya basado en esto, ¿cómo surge que usted organice específicamente uno de los eventos de la Semana de la Salud, que es con el doctor Víctor Navarrete? Bien, debo precisar en principio y dejarlo en claro, soy parte del comité organizador. El organizador principal, el que se encargó de coordinar más de cerca a un servidor y al conferencista, fue el maestro Socorro Márquez Regalado. Él fue el principal organizador y yo me tocó ser nada más apoyador de él y coordinarme con él. Sin embargo, debo precisar que conozco bien al doctor Víctor Navarrete Salazar, y eso nos permitió hacer un contacto muy fluido para llegar a esta posibilidad de la conferencia sobre la salud mental en la pandemia. Ya que tienen contacto personal con él, ¿cómo supieron que él era el indicado para hablar de este cierto tema que es el de el daño mental? Ya que él menciona que es doctor cirujano Es y no correcto. está capacitado al 100% para obviamente, atender psicológicamente. En principio, por los conocimientos personales de la relación que tenemos con él, sabemos de su capacidad, de su alto nivel de profesionalismo y de su adaptación a diferentes circunstancias. Y aquí, él lo comentó muy brevemente durante la conferencia, lo dejó así muy somero, muy suelto, y voy a respetar esa parte también porque no lo quiso hacer público, pero él dijo en su momento que él te había confrontado a la pandemia desde diferentes eh, enfoques y desde diferentes circunstancias. El área como médico, porque finalmente al ser médico le toca atender casos directamente de esta naturaleza, porque no obstante ser cirujano, la especialidad de cirujano, primero es médico general y le toca atender en sus consultorios algunos casos de esta naturaleza. En lo profesional, vaya pues, pero también lo comentó en el área de amistad y en el área familiar.
Particularmente este punto que repito, voy a tratar de ser muy prudente porque el doctor no lo citó más que con esa referencia que él le haya tocado confrontarlo de la manera familiar. Él tuvo 2 casos en su familia directos que le tocó atender. No como médico, claro está, porque en estos casos no es permitido que un médico atienda a su familiar, sino padecerlo en lo familiar, en lo cercano, y con un mal desenlace en ambos casos. Y esto obviamente le abrió el panorama para visualizar un poco más la perspectiva de lo que en algún momento trató en la conferencia, de cómo visualizar, cómo atender estos casos de salud mental, que es la secuela que les queda a las personas que conviven con personas con este padecimiento, esta enfermedad, y que, como vieron en la conferencia, lo encaminó mucho a la parte del duelo. Ujú. Sí, a lo que es la tanatología. Sí, la tanatología, sí, es la recuperación de la pérdida de una persona. Como docente comentó que obviamente hay problemáticas en los estudiantes y sobre todo a raíz de esta pandemia. ¿Usted qué métodos ha implementado con sus alumnos para evitar o disminuir esto? Mira, básicamente lo que procuro yo, aunque como te comentaba antes de la entrevista, a mí me gusta más la plática directa, presencial, porque es en las reacciones donde adviertes, o puedes interpretar, o puedes tomar un indicio de la circunstancia en la que se encuentran las personas con las que te comunicas. Eh, Como eso no se puede en la actualidad, yo solamente trato de ser abierto, trato de ser disponible. Pongo mi contacto de teléfono celular a disposición de los alumnos para que ellos te estén retroalimentando conmigo. Trato de contestar cada pregunta, cada consulta que me hacen a través de la mensajería de la plataforma. Incluso de ser posible, cuando reviso alguna tarea, hago una retroalimentación personal en donde les felicito, les agradezco el esfuerzo para que abrir ese espacio de confianza y de comunicación. Porque también, como como vieron en la conferencia, la comunicación es un papel fundamental en el proceso de llevar a sobrellevar estos papeles. No aislarse, no mantenerse separado, sino tratar de tener alguien con quien platicarlo. Y en esa medida me ha permitido desarrollarlo. Un ejercicio muy particular que me dio cierto resultado fue que en la materia que imparto de periodismo 2 en este semestre concretamente, y que dicho sea de paso es una costumbre para todos los semestres, aunque con una característica particular en yo siempre les pido a los alumnos que al principio, en la primera clase, tomen nota y que, como trabajo para entrega, elaboren una nota periodística de lo que fue la clase con sus particulares puntos de vista, con lo que perciban de que es más interesante y que destaquen. Obviamente esta después la trabajamos periodísticamente hablando, pero en el caso en particular de este semestre, yo les pedí que hicieran esa nota periodística en la circunstancia de la pandemia, cuando ya nos encontrábamos como en educación a distancia virtual. Y me llamó la atención mucho que en la mayoría de los casos los jóvenes se expresaron inconformes con la medida de no poder estar en las aulas. La mayoría de los jóvenes manifestaron en la nota, que dicho sea de paso es incorrecto periodísticamente hablando porque no vamos a emitir una opinión personal, pero esta es otra historia. Los jóvenes manejaron su opinión, su expresión personal, su canalización, si queremos decirlo de alguna forma. Aprovecharon ese pequeño espacio que establecimos como tarea para canalizar su inconformidad, su desacuerdo, su imposibilidad de regresar a las aulas. Les gustaba, decían que les gustaba más la clase presencial, que era más fácil aprender y que el intercambio de experiencias se facilitaba. Entonces, en particular en esta materia, esto me permitió tomar una especie de termómetro, de medidor,
para conocer precisamente esa de disposición, fíjate, porque también si lo vemos desde otro punto de vista, es una disposición de actividad, una disposición de participación, una disposición a estar en clase, que contrario a lo que muchos piensan en ocasiones, los que no nos encontramos inmersos en este proceso, que parece que les resultara más cómodo a los jóvenes estar en sus casas, no ir a la escuela, y resulta que no. Los jóvenes quieren ir a la escuela, quieren salir de su casa, quieren estar presentes con sus compañeros, con sus maestros y desarrollar actividades externas. Es decir, entonces la percepción muy generalizada en algún sector, en el sentido de que es muy cómodo estar en la escuela, en la casa, que es muy cómodo aprender la computadora, que es muy fácil hacer las cosas a distancia, no es tal en el sector del cual se critica o se cuestiona. Sí. Bueno, no sé cómo les habrá ido en la calificación de la nota porque la convirtieron en opinión, pero por lo menos en términos emocionales, yo creo que sí Así les sirvió es. mucho, Es tanto a ellos correcto, como a sirvió ustedes. como un catalizador. Ujú. Bueno, yo creo que por último, ¿usted qué opina sobre la pandemia y sobre todo que hayan cerrado las escuelas durante esta pandemia? Mira, es un poco complicado opinar de manera personal sin ser profesional del área. Te lo decía al principio de la conversación, para mí es mucho más productivo, más fructífero el impartir clases, el expresar conocimientos o conceptualizaciones de manera presencial. Creo que es una forma más activa, más dinámica, más propositiva y que refleja mejores resultados desde mi punto de vista. Claro que hay estas plataformas que permiten darle una dinámica muy particular, explotar la tecnología para desarrollar mejores productos, aplicar recursos disponibles en las TICs para en un momento determinado poder ampliar la gama, ya no solamente lo visual, lo auditivo, lo interactivo. Las plataformas te permiten desarrollar la multimedia, pues la comunicación multimedia que te puede ofrecer tres o cuatro productos de un mismo trabajo, de diferentes presentaciones y motiva e incentiva la innovación, la creatividad de los estudiantes, definitivamente, pero repito, en lo personal como docente, a mí me gusta más lo presencial. El hecho de que se hayan suspendido las clases, pues eso es o sigue siendo una medida necesaria. Aunque existan muchas versiones en cuanto a la pandemia, que el bicho famoso fue incubado con un propósito perverso, que es producto de consumo de animales, de murciélagos concretamente, que es una advertencia para que la sociedad, la población se reencamine. Hay muchas versiones, pero la médica es una y es real. Hay casos de contaminación por una enfermedad, hay casos de personas que han fallecido. Al principio era un poco más fácil decir que se trataba de algo creado, porque la vinculación de nosotros en lo particular, no sé tuyo, espero que no, con personas contagiadas o que han padecido la enfermedad era muy distante, porque los casos eran menos. Conforme fue pasando el tiempo, se fue incrementando los casos, entonces sí nos tocó la cercanía. Yo por fortuna en lo familiar no he tenido ningún caso, pero sí conozco de tres personas de un grupo de periodistas que nos juntamos regularmente para intercambiar experiencias, para platicar sobre la profesión de diferentes partes del estado, en donde por lo menos tres en esta circunstancia han fallecido lamentablemente por esta enfermedad. Entonces hay casos cercanos, sí, hay casos complicados, sí. Y médicamente, patológicamente es una realidad, ahí está. La drasticidad, lo dura la medida que para algunos va a parecer,
está por valorarse. Esto se valorará con el tiempo. Los efectos que los va a haber necesariamente también se tendrán que valorar con el tiempo, pero tendremos que dar nuestro mejor esfuerzo como personas, como sociedad, como ciudadanos, tanto en lo individual como en lo grupal, es decir, en nuestros grupos cercanos, tanto la familia, los amigos, ¿por qué no la comunidad escolar? Dar nuestro mejor esfuerzo para tratar de reincorporarnos cuando esto ocurre. Yo estoy seguro, y eso te lo repito por la experiencia de la comunicación que he tenido con los alumnos en este ejercicio, yo estoy seguro que la dinámica va a ser muy rápida de reintegración. Va a haber mucho entusiasmo, va a haber mucha disposición por regresar a las clases, y eso tal vez pueda traer una mejora porque va a haber una mayor demanda, una mayor inquietud. Es decir, valga la analogía, va a ser como cuando alguien dura un tiempo sin comer, que le da mucha hambre y cuando se acerca a la comida quiere devorar todo, quiere alimentarse rápidamente, quiere alcanzar a cubrir lo más que ocurra. Yo espero que así ocurra con el conocimiento, que los estudiantes tengan hambre de conocimiento y lleguen deseosos de devorar lo que les pueda ofrecer humildemente un maestro. Merodeadores. Saber es poder.